En el siguiente video entonces haremos la explicación respectiva a la clase de física del 23 y el 25 de septiembre, donde desarrollaré los ejercicios de aplicación de campo eléctrico uniforme y de potencial eléctrico. Entonces lo primero que nos encontramos en el PDF de la clase son el resumen de las ecuaciones con su respectiva ecuación y los nombres. Entonces pues vamos a empezar a desarrollar los ejercicios y pues a explicarles cómo se elige la fórmula y cómo es la cuestión para resolverlos. Entonces en el primer ejercicio me piden calcula la cantidad de energía utilizada. Entonces pues como siempre lo he explicado, lo primero que hay que hacer es empezar a sacar los datos. Entonces pues la energía utilizada en potencial eléctrico y en campo eléctrico pues es la energía potencial. Entonces pues esta es la que nos piden. Entonces me dicen calcula la cantidad de energía utilizada por el campo para mover una carga de 2 microcoulomb del punto A al punto C de acuerdo a la figura. Entonces pues la carga para este ejercicio es de 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Entonces me dicen que cuál es la energía potencial que hay que hacer, que tiene que hacer el campo eléctrico para moverla del punto A al punto C. Si ustedes observan, en el punto A hay un potencial eléctrico que es de 20 voltios y en el punto C un potencial eléctrico de 11 voltios. Cuando yo tengo varios puntos con diferentes medidas de potencial eléctrico, yo lo que tengo que aplicar ahí es la fórmula de diferencia de potencial, que es pues simplemente restar el final menos el inicial. Por eso, como el punto final es C, entonces es restar 11 voltios menos 20 voltios, que es el inicial, y me da menos 9 voltios. Entonces pues el potencial eléctrico para esta figura como tal es menos 9 voltios por la resta que les acabo de indicar. Entonces pues ya teniendo en cuenta estas magnitudes, entonces pues recuerden que el potencial eléctrico es lo mismo que tener la energía potencial dividida la carga. Entonces pues lo que hago es que esta carga pasa a multiplicar, entonces la energía potencial va a ser el potencial eléctrico por la carga, y pues entonces simplemente reemplazo, porque el potencial eléctrico es menos 9 por la carga, que es 2 por 10 a la menos 6. Entonces pues la energía potencial será menos 9 por 2, entonces menos 18 por 10 a la menos 6, que entonces sería microjoules. Recuerden que la unidad de medida de la energía potencial son los joules, entonces pues por eso coloco microjoules de una vez. Y ahí está entonces el primer ejercicio. Vamos entonces para el segundo ejercicio, que me pide el potencial eléctrico a cierta distancia de una carga puntual es de 1600 voltios. Entonces pues decimos potencial eléctrico es de 1600 voltios. Y el valor de la intensidad del campo eléctrico es de 800 newton sobre coulomb. ¿Cuál es la distancia? Entonces me piden la distancia a la carga puntual. Entonces pues me dan potencial y campo. Entonces me voy a dirigir, y me piden distancia. Me voy a dirigir a las ecuaciones y voy a buscar mis ecuaciones que involucren potencial eléctrico. Pues esta no me sirve porque es energía potencial y carga, y ninguna de las dos las tengo. Esta es la misma que esta. Esta es para una carga puntual. Entonces aquí necesitaría distancia y no la tengo. Esta es la fórmula de trabajo, esta es la de fuerza eléctrica, y esta, si ustedes observan, tiene campo y potencial y tiene la distancia. Entonces esta es la que tengo que utilizar. Entonces campo eléctrico es igual a la variación de la energía potencial sobre la distancia. Entonces pues simplemente despejo, y lo que hago es que distancia pasa a multiplicar el campo y el campo a dividir. Entonces distancia es igual a la diferencia de potencial sobre el campo eléctrico, lo que será 1600 dividido 800, lo que me da como resultado 2 metros, porque es una distancia. Y pues simplemente ahí está el segundo ejercicio. Vamos entonces para el tercer ejercicio. Vamos a mirar el tercer ejercicio, que dice, este es un poquito más elaborado. Entonces dice lo siguiente: determina el potencial eléctrico
Determina el potencial eléctrico si se tienen dos cargas iguales de 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Entonces empiezo a anotar, entonces me piden determinar el potencial eléctrico, entonces esto es lo que me están pidiendo. Si tengo dos cargas puntuales, entonces tengo una carga de 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Si la fuerza electrostática, como estamos en potencial eléctrico y campo eléctrico, esa fuerza electrostática es la fuerza eléctrica, la de la ley de Coulomb, es de 0,4 newton. Entonces, vamos a mirar entonces cómo encontramos ese potencial teniendo fuerza eléctrica y carga. Entonces vamos a mirar las ecuaciones. La primerita que pues ya nos debemos saber es esta. Sobrecarga, la otra que tenemos es potencial para un punto, por una carga puntual es la constante electrostática carga sobre la distancia. La otra sería esta porque involucra fuerza eléctrica, carga por campo. Y la otra pues la que acabamos de hacer en el ejercicio 2, que es esta. Listo, entonces vamos a mirar. Esta no me sirve porque yo no tengo la energía potencial, entonces pues aquí tendría dos incógnitas, o sea que esta está descartada, no me sirve. Esta tampoco me sirve porque involucra distancia y potencial, o sea tengo también dos incógnitas, entonces no me sirve. Esta fuerza eléctrica es la que tengo acá y esta carga es la que tengo acá. Entonces pues con esta fuerza y con esta carga hallaría campo. Y si ustedes observan, pues en esta fórmula que también tiene potencial, que es lo que me piden, pues con esta hallaría pero me quedaría faltando pues la distancia, o me quedaría faltando la distancia para poder encontrar este campo. Entonces pues esta me sirve, pero solo un pedacito. Tengo que buscar una fórmula adicional a las que saqué de la tabla que me dé la distancia. Entonces ahí es donde tengo que recurrir a mis conocimientos, lo que hemos estudiado hasta el momento de electrostática, del concepto de la fuerza eléctrica. Recuerden que la fuerza eléctrica pues es la ley de Coulomb. Entonces pues, ¿qué decía la ley de Coulomb? Fuerza eléctrica igual a constante dieléctrica carga 1 por carga 2 sobre la distancia al cuadrado. Entonces, si ustedes observan, esta carga es esta misma de acá porque el mismo ejercicio dice que para dos cargas que son de la misma magnitud. Entonces, pues por eso dio fuerza eléctrica, porque no puede existir fuerza eléctrica si solo hay una carga. Eso lo dice la ley de Coulomb. Entonces, de esta fórmula despejo distancia para poder encontrar este potencial. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Esta fuerza eléctrica es este 0,4. Entonces digo 0,4 igual a la constante que es 9 por 10 a la 9. Carga 1 por carga 2 que son exactamente la misma. 2 por 10 a la menos 6. 2 por 10 a la menos 6 sobre el radio al cuadrado. Entonces empiezo a hacer las operaciones y me queda que 0,4 es igual 9 por 2, 18 y 18 por 2, 36 por 10, 9 menos 6, 3 y 3 menos 6 por 10 a la menos 3 sobre el radio al cuadrado. Este radio lo paso a multiplicar y este 0,4 a dividir. Entonces radio al cuadrado es igual a 36 por 10 a la menos 3 dividido 0,4. Divido estos dos números y notación científica la dejo quieta, entonces me queda radio al cuadrado igual 36 dividido 0,4 me da como resultado 90 por 10 a la menos 3. Entonces saco raíz a ambos lados y me queda que el radio es igual 90 por 10 a la menos 3, entonces esto lo hago en la calculadora y me da como resultado 0,3 metros. ¿Listo? Esa es la distancia. Pues entonces, como necesito aplicar esta fórmula, ¿qué tendría de esta fórmula? Tendría este pedacito y necesito hallar este. Me falta también este, pero este lo hallo con esta fórmula de acá. Entonces sería fuerza eléctrica igual a carga por campo. Entonces, pues fuerza eléctrica es 0,4, carga es 2 por 10 a la menos 6 por campo. Entonces, pues simplemente esta cantidad la paso a dividir y me queda que el campo eléctrico es igual a 0,4 dividido 2 por 10 a la menos 6. Esto me va a dar como resultado este 10 a la menos 6, lo subo,
va a quedar positivo por 10 a la 6 y hago la división entre 0.4 y 2. ¿Cuánto me da la división entre 0.4 y 2? Me da 0,2 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. Ese sería entonces el campo eléctrico. Y ya teniendo el campo, teniendo la distancia, entonces ya puedo hallar el potencial. Entonces digo, de aquí de esta fórmula lo despejo y digo, esta distancia la paso a multiplicar el campo. Entonces digo, potencial eléctrico es campo por distancia. Entonces potencial eléctrico es 0,2 por 10 a la 6 multiplicada la distancia, que es 0,3. Hago la operación entre el 0,2 y el 0,3, que me da como resultado diferencia de potencial igual a 0,06, y este 10 a la 6 lo dejo tal cual, por 10 a la 6, y como es una diferencia de potencial, simplemente le coloco voltios. Y pues ahí está el ejercicio. Si ustedes observan, son puras multiplicaciones, divisiones, despejes sencillos. Todo eso está explicado acá en el PDF. El video es para complementar dicha explicación. Tenemos entonces el taller para realizar esta semana. Es prácticamente la última nota del periodo. Hay un ejercicio adicional de capacitancia. Recuerden que la capacitancia es la cantidad de energía que puede almacenar un condensador. Y pues simplemente tiene una fórmula, o sea, eso no tiene pierde. Los ejercicios tienen exactamente la misma estructura de los ejemplos que acabo de desarrollar. Espero que los hagan muy bien y que todas se saquen un 5. Recuerden que estoy tras de la pantallita del WhatsApp para resolverles sus dudas con mucho gusto. Simplemente pues háganlas en los momentos oportunos, porque es que a veces me preguntan un sábado, un domingo, y pues niñas, yo sí tengo toda la disposición de colaborarles, pero pues espero que entiendan que también es un poquito estresante para mí toda la situación de atenderlas por ese medio. Entonces espero que estén muy bien y que sean muy juiciosos con los videos.